chillos, siguieron con un divertidísimo ¿Quién puso el bomb? De los Tim Tops. Yo justo traje hoy, bueno, no había leído esto, traje el disco Tim Tops a pedido, esto de la década del 50, esto de rock and roll. Estos fueron los padres del rock and roll en castellano. Los primeros que grabaron rock en castellano fueron los Tim Tops. Recomiendo en la página de Morrazo, si quieren, el programa más visto de Dos Saviolas es el de Tim Tops, cuando presenté el vinilo de los Tim Tops. Ese es el programa más visto de Dos Saviolas de todo el ciclo, es cuando presenté este disco, el de los Tim Tops. Muy psicodélico. Esto es de los 50, ¿no? Pero bueno, es una onda muy Beatle, ¿no? Así que bueno. Bueno, ellos hacían entonces ¿Quién puso el bomb? Que acá, a ver si está. Sí, acá está el ¿Quién puso el bomb? De los Tim Tops, uno de los primeros grupos pop en cantar en castellano. Y luego Marcianita, un foxtrot de Billy Cazaro, había convertido en un hit. Ese también, Billy Cazaro fue el primer rocker argentino. El primer rockero argentino no fue Sandro, no fue el rubio de los pulóveres, Johnny Tedesco. El primero fue Billy Cazaro. La 9 de julio se paraba. Cuando tocaba en Corrientes Billy Cazaro, tenía que bajar en el helicóptero. Porque tal era la popularidad que tenía Billy Cazaro, volvía loco a la gente Billy Cazaro. Fue el primero en cantar rock and roll acá en el país. Y bueno, ese era Billy Cazaro, un foxtrot de Billy Cazaro, había convertido en hit. Fabiana Cantilo cuenta que se presentaron con la cara cubierta de una goma plateada que las hacía parecer peladas. Un vestido acampanado, medias negras y un corazón repleto de lentejuelas pegado a la cola. Maico era la primera voz y el resto se encargaba de los coros. Continuaron en la penúltima entrega con Si tuviera un martillo, el clásico de Rita Pavone, y finalizaron Sin respiros con Bananas. Cuenta Fabiana Cantilo. Había otro sketch en el que éramos todas secretarias alemanas, peinadas para atrás con gomina, la cara blanca, pollera recta, camisa verde con monito. Éramos 6 las que hacíamos el coro, mientras Katia Aleman cantaba un aria de ópera en ruso. Katia Aleman después dueña y miembro fundadora de Cemento. De pronto, las del coro, sacábamos una banana, la pelábamos y nos la comíamos. Después sacábamos una segunda banana y la tirábamos las cácaras al público. Esas fuimos las Baby Squeeze. Nunca veré nada igual. Charly García fue a verlas y las invitó para el concepto presentación de No llores por mí Argentina, con Sui Generis, ¿no? La presentación de Sui Generis. Por supuesto aceptaron. La Telias no se mostró demasiado entusiasmada, pero la Cantilo estaba exultante y arrastró con ella a Maico Castro Volpe, a Viviana y a Luisa Huacoluc. La gente nos quería matar, gritaba, aullaba, cuenta Cantilo, pero no nos importaba nada. Hicimos algunas cosas más y enseguida me fui a los tweets. Bueno, le tiraban de todo. Los que escuchaban a Serú Girán, escuchábamos. Recién arrancaba la década del 80, no iban a bancarse este tipo de concepto. Por algo ellas tocaban con Los Redondos, que estaban más a la vanguardia. Pero bueno, Charly también, a él siempre le interesó la parte del under o del off corriente, tanto como el off corriente como el off Nueva York, por supuesto, Charly. Pero bueno, las invitó para la presentación esa. No le fue bien. Fernando Zamalea, baterista y bandoneonista, fue parte del público de la presentación con Charly. En un momento, Charly, con esa especie de groucho marxismo tan suyo, empezó a decir que los grupos grandes ocupaban los lugares mediáticos. En cambio, nosotros hemos encontrado nuestro grupo de apoyo. Se hizo un silencio y presentó a las Baby Squeeze, que nadie sabía quiénes eran. No eran exactamente un grupo de música. Tuve la sensación de que habían bajado de un cohete desde Marte. Una reacción del público, silbatinas,
En ese momento todavía se debatía sobre si la música bailable era algo como inculto o estúpido. No superamos todavía esa discusión, dice Samalea. Su modernismo visual, exquisitamente horroroso, las volvía capaz de arrojar aerosol al público con tal de estimularlo, más allá de sus cuidados y pintados rostros, sus simples y a la vez osados vestuarios y los pasitos de baile marcados con insólita precisión dentro de la debacle y catarsis que ellas mismas generaban. La directora teatral, Lia Helling, había decidido amadrinarlas y hacerlas participar del encuentro Danza Abierta de 1981. Este encuentro de Danza Abierta de 1981 también tuvo que ver como una especie de apertura cultural en la década, en la dictadura militar. El teatro de danza abierta, tanto también como el teatro abierto. Dos hitos de la cultura y de resistencia durante la dictadura militar, hay que decirlo. Hacían una serie de collages, por momentos bailaban coreografías bastante esquemáticas y en algún instante la Cantilo salía vestida de avioncita y cantaba Volare. O salían vestidas de marcianitas con unas polleritas plateadas y era como un aire fresco. Mis amigas de la danza moderna, muy serias, me reprocharon que las amadrinara. Para mí, cuanto más revulsiva sea la cosa, mejor. Las Baby Squids lograron ampliar los alcances de su espectacular estilo, siempre cargado de desprejuiciadas críticas a la sociedad. Pusieron en escena a un nuevo experimento al que bautizaron Presentación de la primera planta espacial argentina, en el Teatro Bambalinas. Lía cuenta que por entonces, vísperas de la Guerra de Malvinas, ya todo estaba bastante deteriorado y asomaba la crisis. En ese contexto, las chicas habían creado la idea de que el país iba a construir una estación espacial. El telón de fondo era un cohete que tenía ciertas reminiscencias eróticas, muy bien hecho en papel. Las Baby Squids rompían ese papel, ese cohete y salían. Jorge Yuyen, la pareja de Lía, había escrito un discurso de tono militar en el que se hablaba de la grandeza nacional y de la planta que era la más grande del mundo. Eso lo hicimos en el recital de Serú Girán, cuenta Vivi Telas. Y cuando se leía el speech, la gente reaccionó a los gritos. Era muy fuerte. 2.500 personas tirando monedas. Un desastre. Intervino la policía. Después aparecíamos nosotros y hacíamos de marcianitas mientras cantábamos Volare. Todo para ilustrar la conquista del espacio. Hubo que evitar que la gente se subiera al escenario para matarnos. Fue fuertísimo. Había que bancársela, estas mujeres se la bancaron, el rechazo que tenían. También hay que decirlo que el machismo en esa época también era muy, muy usual en el rock nacional, el machismo imperante. Había un poco de pastiche postmoderno en el trabajo de las Baby Squids. De allí que se sacaran una foto de prensa con crema de afeitar en la cara. Poner juntas cosas que venían de lugares muy diferentes y así producir nuevos significados. Una forma de presentarse con la que lograban enfrentar el machismo que no dejaba de dar pelea por detentar la exclusividad de los escenarios, en especial los del rock. Consolidar un grupo de mujeres nunca fue tarea fácil, pero ellas lo lograron, se mantuvieron unidas y por sobre todo sin competencias internas. Y en eso fueron pioneras. Las Baby Squids criticaban abiertamente, valiéndose de una desprolijidad claramente intencional, diversas herencias culturales vigentes en el país y la amenazante invasión de lo norteamericano. Para Vivi Telas realmente era muy provocador lo que hacíamos. Me interesaba esa inclusión del humor de mujeres y también esa ideología de falsa conquista americana. Jugábamos a concentrar modelos que estaban fuera de nuestro alcance, como que no resultaba para nosotras,
que habían sido modelos que nunca podíamos imitar. Esa era la imagen de las Baby Squids. Modelos a los que nunca lográbamos llegar. Bueno, acá lo que escribió Fernando Noy, en la contratapa está con Patato Barea en un baño, calculo que es el de cemento. Así que, bueno, también lo recomiendo mucho este libro, Historia del Under, para entender mucho de lo que pasó en la década del 80, los 90, pero él ya venía con un background de la década del 60 y de los 70, como varios de la década del 80. Y bueno, eso fue un poco. Las que quizás le dieron más apoyo fueron los Redonditos Ricota. Ahí tiene mucho que ver, creo yo, Poli, Sky, la banda. Para mí, Poli ahí tiene mucho que ver. En esas primeras presentaciones de Los Redondos, para mí ahí tiene mucho que ver. Pero bueno, también ya venían de la cofradía, como dijo el oyente. Ya venían de la cofradía, ahí de La Plata, la vida en comunidad. Ya venían de ahí, ya se venía gestando de ahí. Y bueno, en fines de los 70, al principio de los 80, incorporaron. Enrique Sins, bueno, después director de Las Cerdos y Peces, un maestro, ¿no? Así que bueno, ese era un poquito, quería traer también un poquito de este libro. Y bueno, quiero aprovechar porque hoy me pasó una cosa, hoy es el Día del Bombero, así que aprovecho a todos los que tienen familiares, amigos bomberos, los que fueron, los que lo son, mandarle un saludo grande. Bueno, yo tengo a mi yerno que es bombero. Y bueno, había un amigo, que en realidad era amigo de Mónica, mi señora, que falleció a los 27 años, hace mucho tiempo, con un accidente de moto. Pero cuando agarré este libro, por supuesto yo en casa tengo todo desordenado, ni sabía. Cuando lo abro, el Día de Bombero, me aparece una foto de Casquín, que está Casquín ahí con la que fue después su novia, su señora, mi comadre, Lorena Arostegui, Mónica, mi señora, Carlos Marquetich, bueno, ahí en unas vacaciones. Pero apareció la foto de él cuando yo agarré este libro en forma casual. Él era bombero, bueno, falleció muy joven, a los 27, el accidente de moto, así que a todos los bomberos, en la memoria de él, bueno, de mi yerno que es bombero, saludo a todos los bomberos del país que tan buen trabajo, y a veces sin cobrar y en las más difíciles situaciones hacen. Así que aprovechaba también para saludar eso, pero bueno, fue una casualidad que apareció ahí una foto de Casquín, y bueno, esas cosas que se dan a veces. Así que, bueno, agradecido a los llamados, a vos, Chochi, y bueno, queda todavía un poquito de programa. Pero bueno, sí, nos vamos a ir con los Team Tops. Vamos a escuchar un poco de rock and roll. Charlie es un fanático de los Team Tops, los Twists, bueno, hay mucho que... Y por supuesto los primeros rockeros de acá de acá de Argentina. Así que, bueno, agradecido, y nos vamos con los Team Top y hasta la próxima, hasta el martes que viene. Chochi, gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.